Hey, ¿cómo están todos? A los que ya están aquí viendo este podcast, que se van a tomar el tiempo de ver esta plática, esta charla, sin importar lo que dure. La otra vez duramos bastante, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a durar entre 40 y 50 minutos y nos aventamos casi 1 hora 10. Pero a mí cuando me gusta un podcast, yo la verdad lo veo completo sin importar lo que dure. De hecho, tú estás viendo una conferencia de Rufat, ¿cuánto dura? Pues la conferencia dura 4 horas. Digo, obviamente me la echo en pedacitos, ¿verdad? Me echo 1 hora y luego al ratito otra hora y así me la llevo. Para que no se acabe tan rápido, ¿verdad? No, exacto, para que no se acabe tan rápido porque es buenísimo. Bueno, nosotros no vamos a durar 4 horas como Rufat, pero también no va a ser un podcast tan corto, así que si a usted le gusta, le llama la atención los temas que estamos viendo, está aprendiendo, pues comente, comparta y véalo completo, aunque lo vea en partes, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un capítulo nuevo, estamos viendo todo el Evangelio de Juan y hoy nos toca el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Estoy con el pastor Marco, estoy con Gastón y este es tu podcast de Iglesia Filadelfia y Ruta Bíblica, pero me gustaría empezar con algo que nos quedamos ayer viendo, que debatimos, porque en sí entramos hasta en un poco de debate en el conversatorio que estamos viendo sobre el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, viene un tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, un tema buenísimo, un tema que a veces desconocemos y que muchos de nosotros decimos, bueno, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? E incluso si yo he blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿alguna vez pensaste, Gastón, que habías blasfemado contra el Espíritu Santo? Yo sí lo llegué a pensar. Sí, yo también. Sí. Yo creo que todos. Pero ayer veíamos precisamente eso, un comentario que dijo Gastón y que yo también repetí después acerca de la blasfemia, de que si en algún momento tú sientes que has cometido ese pecado es porque efectivamente no lo has cometido. Entonces es un alivio si tú te has sentido así, como nosotros. Entonces quiere decir que probablemente no has cometido ese pecado. Expandiéndolo un poquito, cuando dice Marco, cuando sientes que lo has cometido y obviamente te sientes culpable y sientes, no la habré regado, ya no tengo salvación. Evidentemente el Espíritu Santo está mostrándote pues que eres pecador y por ende no, es decir, tú tienes la posibilidad, si es que no lo eres, de ser regenerado y de ser nacido de nuevo, ¿no? Entonces, el hecho más bien sería el creer, que no, algunos dicen que el pecado del Espíritu Santo es simplemente no creer en el Evangelio, no creer que tú tienes capacidad de ser salvo por medio del Espíritu Santo. Entonces, pero creo que va más hacia otro lado. Vamos a dejar que... Creo que el contexto del pasaje es claro. ¿Por qué? Porque estamos en Mateo capítulo 12. Jesús viene riñendo con los fariseos desde capítulos anteriores, desde toda la fiesta de los tabernáculos, de todo esto. Jesús una y otra vez se confronta con los fariseos y vemos que el tono de ofensas de los fariseos hacia Jesús va subiendo de nivel. Primero dicen, es que tú no eres el Mesías, es que tú naciste en Nazaret, tú no naciste en Belén, es que tú eres hijo del carpintero, y de repente es que ya, ¿cómo le hacemos para matarlo? Ese es el nivel de ofensa que ha subido, o el nivel el punto tan álgido que ha llegado la pelea entre Jesús y los fariseos. La piedrita que derramó el vaso. Y la piedrita que derramó el vaso, vemos a Jesús que vuelve a sanar en sábado, se vuelven a pelear porque no está permitido sanar en sábado según las tradiciones de los fariseos. Y llega un punto donde Jesús sana, si no me equivoco, dice el pasaje, a varios, ¿no? A un endemoniado. Un endemoniado y le atribuyen esta sanidad, fue por el poder de Belcebú. Entonces, en este contexto, Gastón y Marco, está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Si está en un contexto donde Jesús está peleando con los fariseos y los fariseos le atribuyen las sanidades al diablo, al poder de Satanás, ¿qué podemos decir lo que significa verdaderamente la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, de entrada es decir que por el poder que Jesús estaba operando, recordemos en Filipenses, no recuerdo el capítulo porque es capítulo 2, dice que Jesús, no estimando ser Dios, se vació. Es decir, ¿qué quiere decir? Que se vació de su gloria, de todo su poder. Y entonces aquí Jesús en la tierra operó por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso su ministerio cuando comienza, cuando es bautizado con Juan y recibe el Espíritu Santo. ¿Okay? Es decir, él antes de esto no operó ningún milagro como tal, sino hasta ese momento, ¿no?
Entonces es importante entender eso para saber que operó por medio del Espíritu Santo. Y entonces ahora a lo que vamos dice la palabra que los fariseos dijeron que era por el poder de Belzebub, de un demonio. Entonces estaban diciendo literalmente que el poder por el cual estaba operando era el Espíritu Santo, era un demonio. Exactamente. O era el poder de Belzebú, que es como el príncipe de los demonios, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué piensas de esto, Marco? Yo también estoy del lado de lo que comenta Gastón. Creo que el tiempo en que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, todavía no se daba en ese momento. De hecho, hay una conexión con lo que vamos a ver ahorita de Juan capítulo 2, precisamente de María y Jesús. Entonces, creo que Jesús todavía no había todavía no estaba presente el poder del Espíritu Santo para ello, ¿verdad? En la cuestión del Espíritu Santo. Pero Jesús, en ese momento cuando estamos hablando, él ya estaba lleno, ya había pasado cuando fue bautizado, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Entonces, Jesús ya estaba operando bajo el poder del Espíritu Santo, y considero yo que la blasfemia va más directamente a eso, no solamente hacia la persona de Jesús, porque en sí los fariseos, las personas en ese momento tenían dos opciones. Una era creer que él era el Mesías por todo lo que estaba haciendo, y la segunda era condenar absolutamente todo lo que estaba haciendo. Y yo creo que optaron muy fácilmente por la segunda, porque por todo el contexto que vemos que ya traían un sinfín de situaciones que Jesús los estaba forzando o orillando a eso, porque normalmente también en el relato se nos enseña o se nos inclina a que los fariseos estaban llevando a Jesús como a la zona donde ellos lo querían tener, y la realidad es que no. Vemos que Jesús siempre sabía salir de ello con una respuesta clara, con una respuesta perfecta, y creo que este es el caso. Por ejemplo, ustedes se fueron hasta el bautismo, cuando Jesús, pues evidentemente el Espíritu Santo lo capacita para la misión. No es que Jesús no tuviera el Espíritu Santo, sino es el momento en que es capacitado y enviado para la misión. Entonces, pero vemos en el contexto de este mismo capítulo 12 de Mateo, donde Jesús menciona los versículos de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías, y él dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y en ese momento, cuando él dice pondré mi espíritu sobre él, mencionando al profeta Isaías, están presentes los fariseos. Los fariseos están escuchando estas palabras de la misma boca de Jesús: soy el escogido de Dios, soy el que va a cumplir las promesas de Israel, y estoy lleno del Espíritu de Dios. Y cuando ellos ven que Jesús empieza a hacer milagros, en vez de decir lo está haciendo por el Espíritu de Dios, porque él lo está diciendo, ellos dicen lo está haciendo a través del poder de Satanás. Y después de esto, Jesús habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es algo bien interesante, porque podemos ver, para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, podemos ver la importancia que Jesús le da a la tercera persona de la Trinidad. Él incluso dice: pueden blasfemar contra mí, pueden blasfemar contra cualquier cosa, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. Y es que probablemente todavía en ese tiempo no había como una visión clara de esa Trinidad o de esa tercera persona que es el Espíritu Santo. No sé si me entienden en esto. Sí. O sea, no había una visión. Por ejemplo, nosotros hoy lo entendemos porque gozamos de ello, ¿no? Estamos habitados por el Espíritu Santo, y realmente el cambio que hay en nuestra vida, el nuevo nacimiento, no fue producido sino por la obra del Espíritu Santo. Creo que tenemos un testimonio muy fuerte que nos lleva a entenderlo un poco más que para ellos en ese momento. Y creo que esa es una de las partes que resalta, como dice el pastor Arnoldo, el Espíritu Santo. Jesús le da la importancia de vida, ¿verdad? Pero también me gusta porque te decía ahorita que él mismo, aparte, cuando habla de la blasfemia, les da una cachetada con guante blanco cuando les menciona acerca de que por quién echan fuera vuestros hijos cuando ellos exorcizaban. O sea, en nombre de quién lo hacían también. Entonces creo yo que es muy importante esto, entenderlo de la mejor forma. Obviamente hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Está desde la que se nos enseñaba a lo mejor hace mucho tiempo, que era el rechazo al evangelio totalmente, Claro. que creo que conlleva ello, pero a lo mejor ya desmenuzándolo no está tan claro.
No sé. Otra cosa que me gustaría mencionar, y esto lo escuché por ahí en internet, con alguna apologeta, que estaban alegando que Jesús no podía ser Dios, porque el pasaje decía que todo el que blasfemare contra Jesús le será perdonado, más el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le sería perdonado. Entonces, ¿cómo es posible que siendo Dios le sería perdonado? Y muy inteligentemente este hombre contestó: en el judaísmo nada más se puede blasfemar contra Dios. Entonces, eso quiere decir que cuando se está refiriendo a sí mismo y dice todo el que blasfemare contra el Hijo del Hombre, o todo el que blasfemare contra él, le sería perdonado. El decir que había blasfemado contra él estaba implicando que él era Dios, es Dios, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Bueno, y aquí hay una pregunta muy interesante. Blasfemar contra Jesús no significa también blasfemar contra el Espíritu Santo, también lo veíamos ayer. ¿Y qué piensan ustedes? Porque yo decía que sí, Gastón decía que no, creo que Marcos también que no, pero me gustaría que lo tocáramos. ¿Por qué piensan que sí? ¿Por qué piensan que no? Porque podemos decir, bueno, los fariseos están diciéndole a Jesús, tú echas los demonios por el poder de Belcebú, no están diciendo Espíritu Santo. Bueno, ahí creo que tiene que ver con que, por ejemplo, los hermanos de Jesús no creían en él directamente. Entonces, ahí, y se burlaban de Jesús. Entonces ahí podemos ver que no habían blasfemado contra el Espíritu Santo, porque más adelante podemos ver que se convierten. Entonces, y muchos de nosotros, aplicándolo ya a nuestra vida cotidiana, antes de tener a Cristo en nuestras vidas y de haber creído en Él, pues cuántos de nosotros no pecamos burlándonos o diciendo algo en contra de Jesús, hasta que llegó el Espíritu Santo y nos convenció de pecado. Yo pienso que, bueno, también es algo a debatir, que ayer lo platiqué con un chico de la iglesia a la noche. ¿Ustedes piensan que se puede blasfemar antes de ser cristiano? Yo pienso que no, porque todavía no hay una conciencia tal de salvación, del Espíritu Santo, de Dios. Yo pienso eso, que ayer que también tú lo repetiste, Gastón, y un chico levantó la mano en la clase, pero el último se tuvo que ir a trabajar. Dijo, oye, pastor, yo pienso, y hay que verlo ahorita, que antes de que tú llegues a los pies de Cristo no puedes blasfemar. Pero por ejemplo, aquí vemos que los fariseos no habían llegado. O sea, está interesante esto, ¿no? Pues yo pienso que en nuestro tiempo no, pero pienso que ellos, por la cuestión de ser judíos, creo que eso es lo que, o sea, esa es ellos la tienen un entendimiento, ¿no? Sí, tener un entendimiento, y realmente ellos esperaban un Mesías. Claro. Lo que no sabían, o lo que no estaban siendo conscientes, estaban cegados, era que Jesús era ese Mesías que ellos estaban esperando. Entonces creo que en nuestro tiempo, si una persona que no conoce a Dios, pues realmente su vida es una blasfemia, porque está apartado de Dios. Claro. No necesita blasfemar, ¿no? Claro. Pues simplemente por el puro hecho de que no hay una conversión en su vida, no hay un nuevo nacimiento, damos por entendido que no puede blasfemar porque no conoce su estado de está en perdición, estado caído, ¿no? Ajá, en un estado caído, en su naturaleza pecaminosa. Pero creo que en cuanto al contexto judío, ellos sí tenían un entendimiento del Mesías, ¿verdad? Prometido, que iba a redimir a su pueblo, mas sin embargo no pudieron verlo. Ahora, ya influyen muchos factores, ¿verdad? Ahorita lo vemos, las tradiciones, cuestiones de poder, cuestiones de que a veces Jesús, y sigue pasando en nuestros tiempos, no suple las necesidades que quisiéramos que supiera. A veces lo vemos así, pero realmente ataca los problemas más graves que el ser humano tiene, o que el ser humano le va, o sea, le acompleja al ser humano. Otra cosa que creo que es importante que mencionemos es que aquí está haciendo un juicio particularmente al liderazgo de Israel. Uh-huh. El liderazgo de Israel, que son los que son considerados pues la máxima autoridad espiritual humana en ese momento, están rechazando al Mesías. Y entonces, por ende, Jesús, y que ya lo vimos también, lo estamos viendo con Rufat, que está profetizado desde Deuteronomio 32, va a rechazar al Mesías, ¿no? O a quien había de venir. Y
iba a rechazar la roca de salvación, que después vemos que es ¿cómo se llama? El fundamento, ¿no? Pero me estoy yendo por las ramas, perdón. Se me fue. ¡Ah! Pero bueno, volviendo al tema, me gustaría ver la importancia o por qué Jesús aclara contra el Espíritu Santo. Yo aquí traigo unas notitas que dice, porque hay mayor culpa en el pecado en contra del Espíritu Santo que en el pecado contra el Hijo del Hombre. Y aquí lo pone, porque el que demerita al Espíritu Santo también está demeritando al Hijo. Entonces, si te fijan, aunque Jesús le da la importancia al Espíritu Santo, no se quita importancia a él. O sea, al final de cuentas, los tres somos uno. Claro. Estamos al mismo nivel, tenemos el mismo nivel de divinidad. Entonces tú demeritas al Espíritu Santo, estás demeritándome a mí y estás blasfemando, y al Padre, y estás blasfemando contra el Espíritu Santo, y esto no tiene perdón. Entonces, para cerrar este tema, no sé si vas a agregar algo. Nada más, ya me acordé, es que está haciendo un juicio contra el liderato de Israel, perdón, se me fue la idea, y por ende, después de eso, es que empieza Jesús a predicar por medio de parábolas. A partir del momento en el que sucede esto, en cualquiera de los evangelios van a ver que empieza a hablar en parábolas, para que no entiendan. Para que no entiendan los líderes religiosos. Para que no entiendan. Fíjate, yo voy a poner un ejemplo muy, muy torpe quizás, pero a ver, ¿ustedes qué piensan? Pues por ejemplo nosotros, yo tengo mi papá, o tú mi papá, ¿verdad? Tú también igual. En el caso es cuando ofenden a tu mamá, cuando le dicen algo gacho a tu mamá, pues quien es alta, más es el papá y los hijos realmente. Me siento como que en esa cuestión, por lo que tú me dices, o sea, al hablar, al ofender, al hablar, al pecar contra el Espíritu Santo, o sea, ya va de lleno que hay un problema o que hay una ofensa al hijo. Entonces siento que es por lo que tú nos estás diciendo. Es un ejemplo como tratando de contextualizar lo que Arnoldo nos está comentando. Bueno, y aquí ya para cerrar el tema de la blasfemia, hay algo muy interesante que leí en un comentario de Samuel Pérez Milos que dice, ya no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque Jesús ya no está en carne. No me acuerdo si fue Samuel Pérez Milo o fue Carballosa, que una disculpa si me equivoqué en estos dos, pero dice, ya no se puede en esta época blasfemar contra el Espíritu Santo porque Jesús ya no está en carne. Entonces eso se me hizo bien interesante. ¿Ustedes creen que aún podemos blasfemar contra el Espíritu Santo o no se puede? Yo creo que no. Y si en algún momento se pudiera, es como bien se ha predicado y que se nos ha enseñado, es el rechazo del evangelio hoy en día. Creo que ese es, ¿por qué? Porque si no tienes a Cristo, pues no, o sea, no vas a ser perdonado ni en esta vida ni en la que sigue. Creo que esa sería la única forma. Por nuestro bien, ¿verdad? Qué bueno que es así. Ajá, gracias a Dios. Creo que no tampoco. Bueno, eso es interesante porque al final de cuentas tenemos a los líderes religiosos viendo la máxima manifestación de la revelación de Dios, haciendo milagros, haciendo obras. Ellos no solamente lo rechazan, sino que atribuyen esas obras y esos milagros no al Espíritu de Dios que está sobre él, sino se lo atribuyen al diablo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, según este pasaje y viendo el consenso de varios comentaristas, es atribuir obras satánicas al Espíritu de Dios. Así es. Y además, o sea, una última cosa que quería comentar, que sucede incluso en Hechos cuando Pedro sana al paralítico y los llevan ante el Sanedrín. Una vez más, haciendo su junta los del Sanedrín, dicen, acaban de hacer el milagro y no lo podemos negar. O sea, están viendo que hay un milagro, están viendo, no pueden negar la realidad de que hay algo divino aquí, y aún así no quieren que se use el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es la testarudez más grande, ¿no? El punto. Que hay en el hombre, ¿no? Y entonces eso es lo que lleva a el endurecimiento del corazón, y bueno, en fin, solo quería aportar eso. Sí, entonces, concluyendo este tema, la blasfemia no es un declive moral, ¿sí? No es caer en un mal hábito o ser constantemente, fallar contra Dios constantemente con un hábito, por muy escandaloso que sea, sino que yo creo que es esto que toca Mateo capítulo 12 de los líderes religiosos y su
ofensa hacia el Espíritu Santo, atribuyéndole obras del diablo. Pero bueno, vamos a entrar al capítulo 2 de Juan. Nos extendimos poquito con este rompehielos muy interesante, que hay gente que necesitaba escuchar esto, que necesita saber qué es verdaderamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tal vez ahí su conciencia lo puede estar traicionando o Satanás lo puede estar acusando, has blasfemado y Dios ya no te quiere, ya te rechazó porque hiciste esto malo. Y no, bueno, vamos a entrar a Juan capítulo 2, un capítulo muy bueno que habla 3 temas que son las bodas de Canaán. No es la destrucción del templo, sino es cuando Jesús entra y tumba las mesas y así purifica el templo. Y al último, la introducción a la charla con Nicodemo, que está muy buena. Pero entonces vamos a entrar a Juan capítulo 2 y tenemos que entender que el propósito del escritor del libro de Juan es demostrar que Jesús es Dios. Y vamos a entender por qué está la escena de una boda, el suceso del milagro del vino, para demostrar que Jesús es Dios. ¿Por qué Juan metió esta narrativa para demostrar que Jesús es el Dios, el Mesías que están esperando? ¿Qué opinan ustedes de este suceso de las bodas de Canaán, una bodita? Pues vemos lo que te mencionaba, había una conexión ahorita directa, ¿verdad? En cuestión de Jesús, te dice que también estaban invitados sus discípulos y a su madre, a María, se le ocurre empezar a exhibirlo, empezar a exhibir su ministerio público. Y por mucho tiempo hemos pensado, o hay estas dos posiciones en cuestión de que Jesús no había llegado su tiempo, pero también en una dependencia terrenal a su madre, en cuestión del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, en obediencia, hace este milagro, más forzado que quizás por una naturaleza o una decisión propia. Eso es lo que quería dar como introducción hacia acerca de este milagro, acerca de este momento de las bodas de Canaán. Bueno, yo creo personalmente, no sé si te referías a que sí lo hizo por someterse o no, pero yo creo que no tiene por qué someterse porque Jesús tiene la autoridad máxima y no estaba desobedeciendo. De hecho, algunas de las cosas que aquí yo veo es de que cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Algo que estoy viendo es algo que dice en la Biblia de César Vidal, por ejemplo, es que ese ¿qué tienes conmigo? Es utilizado en otra ocasión cuando los demonios le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Es decir, es negativo. Es decir, no está de acuerdo con la... O sea, en todo momento es negativo esa contestación de Jesús. Entonces, de alguna manera está como, no me gusta, tú no sabes, tú no conoces mi tiempo, tú no conoces cuándo debo yo comenzar mi ministerio, pues de manera burda, no te metas, ¿verdad? Así está diciendo su mamá. Ajá. Eso es lo que yo creo. Bueno, entonces vemos aquí las bodas de Canaán. Vemos que Jesús tiene esta charla con su madre. Se me hace muy interesante eso que dices de la Biblia de César Vidal que comenta de que tienes contra mí. Pero sin embargo, vemos que Jesús hace este milagro y me llama la atención de que Jesús algunas veces accede a pesar de que no era su tiempo ante la petición de una mujer. Bueno, también tenemos creo que la petición de la mujer sirofenicia cuando le dice, no, bueno, aún los perrillos comen de lo que se cae debajo de las migajas que caen en la mesa. Entonces esto es algo muy interesante porque aunque Jesús tiene la autoridad, podemos ver de que él también se compadece y sigue manejando su ministerio de misericordia, porque si algo le replica Jesús a los fariseos es, yo no quiero sacrificios, sino misericordia, siempre apelando a este versículo del profeta Oseas en el capítulo 6, y podemos ver que Jesús tiene que vivir lo que predica. O sea, si Jesús está hablando de la misericordia y la mamá le está diciendo, oye, pues ayúdanos con esto, porque es una deshonra para la familia que se haya acabado el vino antes de tiempo, pues ayúdanos ayuda a esta familia. Jesús lo más fácil le hubiera dicho, no es mi tiempo y no lo quiero hacer, pero Jesús sí le aclara, aunque no es mi tiempo, voy a actuar en misericordia y lo voy a hacer. Ahora, me gusta porque aquí hay un comentario que yo vi donde habla de que Jesús está dando paso o que este capítulo 2 de Juan es como una bisagra entre lo nuevo y entre lo viejo y lo nuevo que viene, ¿no? Entonces, Jesús está dando esta entrada. Él dice que lo mejor, hay un comentario que hace N.T. Wright que dice, en la mentalidad judía,
este milagro del vino es una bofetada a la nostalgia del pasado. Lo mejor no ocurrió en los días de Moisés, lo mejor está ocurriendo ahora en la persona de Jesús. Los aproximadamente 600 litros de vino, una cantidad extravagante, hablando en cantidad de vino y en cantidad también, si lo convertimos a dinero, son la firma de Dios. La abundancia del reino ha llegado a una aldea insignificante de Galilea. Jesús va hacia los pobres, va a ayudar a los necesitados, y esto también lo demuestra no solamente a través de sanidades milagrosas del cuerpo, sino también supliendo necesidades como el vino en una boda, algo bien particular, ¿no? Oye, hay un punto ahí que yo quería señalar que no quería que se me pasara. Precisamente ahorita me acordó Gastón cuando hablaban acerca del tercer día. Y en cuestión de las bodas, pues sabemos que tenía una duración de una semana. Se dice que las bodas judías, eso, ellos sabían de fiesta y la fiesta duraba una semana. Nada que con eso no sé si amanecían o no. Pero, un parrandón. Parrandón con ganas. Pero me gustó un comentario. En cuestión del término que se usa al tercer día, que se hace esta descripción, déjame nomás encuentro aquí el comentario que tenía. Me gusta porque es una declaración que está usando Juan también para llevar o empezar a hablar de cuando se habla de la resurrección. Un comentario que me gustó. O sea, que desde ahí se empieza a marcar de al tercer día, ¿verdad? Sí. Tiene una aplicación en cuestión de la resurrección que al tercer día iba a resucitar. Me gustó el comentario, nada más que no lo encuentro aquí, déjame lo busco. Bueno, otra cosa que mencionan acá es de que normalmente, bueno, encontré aquí algo diferido entre comentaristas. Vidal dice que se casaban en el tercer día de la semana normalmente. Nosotros ya ven que cuando se hacen las bodas normalmente se hacen los sábados. Sí. Bueno, los judíos se casaban el tercer día, aunque Craig Keener en su Biblia de estudio dice que no se casaban en el tercer día. Entonces, no sé a quién hacerle caso. Pero bueno, les comento esto porque están esos dos comentarios, ¿no? Bueno, y no sé si ya encontraste el comentario. No, mira, solamente aquí lo tengo, mira. Otra cosa que quería comentar, en lo que lo agarras, dice, ante el comentario de María, en el sentido de que el vino se acababa, de que el vino se acababa, Jesús respondió con cierta aspereza, no solo llamándola mujer, sino señalando que no tenía ningún derecho a marcarle su camino. Al respecto, y de manera bien significativa, María no insistió, sino que se sometió a lo que decidiera su hijo, cuando dijo, hagan lo que él les diga, ¿no? Entonces, el resultado final fue que los novios contaron con un vino exquisito. Juan insiste en que fue un principio de señales. No, mira, el comentario solamente que dice, Juan está construyendo hacia algo y el hecho de que este primer signo ocurra al tercer día, lo que mencionaba, dice, es un preludio literario a la resurrección que también ocurriría al tercer día. Entonces son resonancias teológicas que encontramos también en cuestión de algunas frases que vienen en el Evangelio de Juan, ¿verdad? O que nos dan más luz de lo que va a pasar más adelante, que son cosas que todos a lo mejor hemos escuchado acerca de la resurrección o de otros temas. Bueno, yo también vi algo. Se me hace bueno, pero a veces me gusta mencionar estos detalles, pero a veces se me hace que caemos o se cae en la exageración. Dice, las tinajas de piedra eran para la purificación ritual judía. Y Jesús toma lo viejo, el agua de la ley, y lo transforma en lo nuevo, el vino del reino. Y se me hace bonito mencionarlo. Y ahorita, por ejemplo, Gastón, que está mencionando varios comentaristas y los que van a ver el podcast, siempre es bueno leer comentaristas, pero también debe tener uno como un pensamiento crítico de no creerse todo lo que lee, irse por la postura que más personas están en acuerdo. También porque a veces nos gusta un comentarista y decimos, es que él lo dijo y así tiene que ser. Sobre todo ir a la palabra de Dios, ir a la oración, que el Espíritu Santo nos ilumine. Pero si vamos a leer a comentaristas, pues no dar todo por sentado, sino decir, bueno, esta es la opinión de Keener, esta es la opinión de Greed, esta es la opinión de Carballosa, esta es la opinión de Peros Milo, y creo que la opinión más concienzuda o la opinión más equilibrada y a la que llegaron de los 5, 3 opinaron lo mismo, es esta. Entonces, tal vez usted no está acostumbrado a escuchar esto, pero es bueno decirlo porque ahora tenemos multitud de opiniones acerca de la Biblia. Ahora con la inteligencia artificial, cómo se han multiplicado los eruditos bíblicos, estoy impresionado
chicos de 15 años, 17 haciendo videos hablando secretos de la Biblia impresionantes. Digo, pues El no superasistente de la IA ahora, no ¿verdad? estudió, es la inteligencia artificial que le está diciendo todo. O sea, hay que tener cuidado con esto, no siempre tener un pensamiento crítico. No, y por sobre todo, la Biblia interpreta la Biblia. Acuérdese de eso, esa es es la analogía el principio de la analogía de la fe. La Biblia interpreta la Biblia, siempre. O sea, más allá de que, es que en la tradición judía, pues hay que buscar en el Antiguo Testamento, muchas veces ahí es donde se encuentra, donde se va a encontrar la respuesta, ¿sí? Y muchas veces o da flojera irnos al Antiguo Testamento o no le entendemos, o sea, ¿por qué? Porque es un poquito más complicado, pero pues hay que hacer el esfuerzo de hacer el estudio, de buscar hasta que encontremos, ¿verdad? Y orar, obviamente, para que Dios nos revele y nos abra los ojos. Bueno, vamos a pasar aquí al... ¿Ibas a decir algo? Sí, los interrumpo. No sé si eso lo vieron ustedes y a lo mejor lo tocaron encima. A mí me llamó la atención esta parte, pero no sé si vieron ustedes el por qué se habla de las 6 tinajas. Había visto algo de que eran un símbolo de Sí, judaísmo. o sea, es numerología, por así decirlo, que era para los judíos el número 6 era algo incompleto. O sea, es más o menos por ahí. Entonces me gusta mucho que Juan habla de esto, o sea, el número 6 hablando de los ritos para la cuestión de las tinajas, de las piedras para agua, que conforme al rito de la purificación de los judíos, fíjate lo que dice, el número 6 es significativo y en el pensamiento judío, 6 es el número de lo incompleto, lo que está justo antes de ¿qué? De la perfección. Dice, estas 6 tinajas de la antigua purificación judía están a punto de ser transformadas por Cristo en algo nuevo. Es decir, Juan, ¿verdad? Está usando un lenguaje simbólico muy denso, dice el comentarista aquí, sugiriendo que el antiguo sistema de purificación será reemplazado por algo completo y perfecto en Cristo. Sí, por eso ahí mencionan que es un capítulo bisagra, porque estamos viendo la transición del antiguo a lo nuevo y ya vemos con Nicodemo cómo Jesús empieza a presentar lo nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento, que igual se puede usar la palabra nuevo, pero era algo que ya estaba profetizado y que ya se conocía, que ellos ya lo debían de conocer muy bien desde el profeta Ezequiel y otros profetas, Deuteronomio, todo esto que vamos a ver pues ya la semana que entra con el capítulo 3 de Juan. Pero bueno, pasamos a la siguiente parte del capítulo 2, que es Jesús purifica el templo, del verso 13 al verso 22. Tenemos un hecho muy interesante. Algunos dicen que Jesús 2 veces fue al templo y tiró las mesas. Sí, eso es justo y quería comentar eso. Es algo, ahorita lo comentas, ahí le agregas. Y otros dicen que no, que es el mismo suceso, que simplemente Juan lo agrega al principio del ministerio de Jesús, pero los otros evangelios lo agregan al final. Yo sí pienso que deben de ser 2, pero si quieres decir algo, ¿por qué? No, pero nada más quería comentar que curiosamente sucede al final cuando se cumple la profecía del pollino. Cuando Jesús se sube al burrito y entra y se hace lo que en el catolicismo le llaman el Domingo de Ramos, que los reciben con los ramos y bueno, y los fariseos dicen, diles que callen y no sé qué, y dice, si aún si los callara las piedras, clamarían. Hablarán, ¿no? Entonces, y después de eso justo sucede que lo de los cambistas, de que tumba las mesas, etcétera, ¿no? Y acá sucede en el segundo capítulo de Juan, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? No sé si fueron 2 sucesos o simplemente lo que está pasando aquí es que cambiaron el orden por una cuestión evangelista, ¿no? Que también puede ser. Yo sí, ahí, por ejemplo, cuando se habla de esto, no sé si han pensado en la imagen acerca de lo que era en ese momento. Estamos hablando de la Pascua y de que estaban en una parte del templo, o sea, el bullicio. Fíjate lo que dice Josefo, me gustó el comentario que escribe el historiador Josefo, un judío del primer siglo. Dice que estima que en tiempos de Pascua la población de Jerusalén podía más o menos hincharse de sus habitantes 80,000 a más de 200,000 con todos los peregrinos que en ese momento se juntaban en la Pascua. Todo este grupo de gente iba al templo, todo este flujo de gente estaba en el templo. Entonces, pues es bien interesante y ya lo que hemos conocido acerca de los que eran pobres, de los que eran ricos, el sistema de cómo se vendían los animales para los sacrificios. Pero no sé,
¿Ustedes sí han considerado esta escena? Sí, y no solo eso, sino el hecho de que pues había como determinada corrupción, precisamente ese es el tema, había determinada corrupción, les decían, no, tu animal que quieres sacrificar no está puro, entonces tienes que comprar uno de los de nosotros, porque el tuyo que te lo trajiste desde el otro pueblo no sirve, y fuchi, ¿verdad? En pocas palabras, ¿no? Eso es lo que pasaba también, y entonces obviamente lo vendían al precio que ellos querían, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso provocaba enojo a Cristo, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí yo pienso que Juan mete al inicio de su evangelio, a diferencia de los otros tres, este acontecimiento porque está muy ligado al capítulo 1, está ligado al verso 1, al verso 14 del capítulo 1, donde dice, y vino y tabernaculizó, puso su templo entre nosotros, y en el capítulo 2 Jesús, pues cuando está discutiendo y les tira a todos, claro que se molestan y le dicen, hey, pues yo tiro todo y yo puedo destruir este templo y restaurarlo en 3 días, pues se refería a que él es el templo, el que iba a morir y resucitar. Entonces pienso que va ligado al capítulo 1 directamente, porque ahora Jesús está diciendo, yo soy el templo, yo soy el tabernáculo. De hecho, por ahí dicen los comentaristas que cuando Jesús dice que él destruiría el templo, se está refiriendo a la palabra en original, al lugar santísimo. Perdón, sí es correcto, de hecho lo dice en la misma Biblia, pero quiero clarificar, él dice destruyan este templo, no dice destruir este templo. Okay. Los que le dan falso testimonio son los que dicen, dijo que destruiría el templo en 3 días y lo reconstruiría. Pero él lo que les dice, si leen claramente la escritura, dice que Jesús en todos los evangelios dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, ¿verdad? Entonces, para ser claro, pues nada más. Bueno, y aquí vemos algo muy interesante, independientemente si son dos purificaciones del templo o es una, el mensaje es muy claro. Jesús va en la Pascua, en un evento multitudinario donde, como dice Marco, hay hasta 100,000 personas en Jerusalén, y siempre llega, o las 2 ocasiones, si son 2, llega al atrio de los gentiles. Y si vemos un poquito como la forma de la estructura de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús, tú entrabas a Jerusalén por la calle principal, y en la calle principal te llevaba hasta el patio, al templo, lógicamente. Topabas en el templo, pero topabas con el patio de los gentiles. Entonces, cuando Jesús iba en el pollino y la gente lo va adorando, él, yo creo, ya a unos metros ya está viendo el patio de los gentiles. Si en esta ocasión no dice que iba en un pollino, iba a pie, él vuelve al mismo lugar porque es donde llegabas en la calle principal cuando entrabas de Jerusalén. ¿Y cuál es la molestia de Jesús? No solamente es los cambistas, ¿no?, que están haciendo de la casa de Jesús, están haciendo un mercado, están extorsionando de alguna manera al pobre, al necesitado, pero también, yo porque tengo un estudio sobre esto, Jesús se enciende en ira porque hay una profecía en el capítulo 56, si no me equivoco, de Isaías, 56, versículo 7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si se fijan en los evangelios, nada más dice, mi casa será llamada casa de oración, pero el profeta dice, para todos los pueblos. ¿Cuál es la molestia de Jesús? De que los gentiles siguen sin tener acceso al lugar de oración en el templo. Y donde ellos podían orar, que era precisamente esa parte, que como dices tú, estaba asignada a los gentiles. Sí, pues era afuera, pero donde ellos podían acercarse a lo que iban, ahora era un mercado. O sea, y también, no convertido, sí, por los gentiles, sino por los mismos por líderes. La misma casa de Israel, ¿no? La misma casa de Israel. Sí, además, Sí, bueno, Jesús se molesta porque una vez más Israel se queda corto en el cumplimiento de las promesas que Dios quería que Israel hiciera, que era hacer luz para todas las naciones, que todas las naciones puedan venir a mi casa y me puedan adorar y reconocerme como el único Dios verdadero. Y llegamos a los tiempos de Jesús, y Jesús dice, es que mi pueblo está ciego, mi pueblo sigue siendo un pueblo que excluye en vez de incluir a todas las naciones, y la gente se conforma con estar en un patiecito de los gentiles y en un lugar donde es un mercado, y eso es lo que Jesús detesta de su pueblo.
No sé si vas a decir algo, Gastón, ¿no? Sí, tú, Omar? sí. Les voy a leer un poquito del comentario de Vidal. Dice, en otras palabras, habían prostituido lo más sagrado. Semejante circunstancia revelaba hasta qué punto el sistema religioso judío estaba podrido hasta la raíz, de manera natural. De manera natural, los judíos indagaron sobre la autoridad que tenía Jesús para llevar a cabo la purificación. La respuesta de Jesús apuntó a una realidad especialmente profunda. Si destruían el templo, él era capaz de levantarlo en 3 días. Tal afirmación provocó el escándalo que causa una afirmación imposible. Sin embargo, Jesús no se refería al templo contaminado por la codicia, sino a su cuerpo que sería destruido en la cruz por los judíos y que él mismo levantaría. Una nueva afirmación de su deidad. Las palabras serían utilizadas contra él en su proceso años después, lo que indica que causaron una enorme impresión. Pero sus discípulos solo lo entendieron cuando resucitó de los muertos y creyeron. Bueno, y aquí vemos cómo Juan está mandando un mensaje directo, ¿no? Jesús está cumpliendo con todos los ejes centrales o las figuras centrales de Israel, que es el templo, que es Moisés, que es David, que es la Torá, que es el día de reposo, y aquí lo vemos con el templo. Jesús está diciendo, yo soy mayor que el templo, yo tengo soberanía sobre el templo, entonces yo quiero que en mi casa se haga lo que debe hacerse, que es incluir a todos, y como ustedes no lo pudieron cumplir, a pesar de que era su encomienda como pueblo de Dios, que deberían de ser luz a las naciones, lo voy a cumplir yo. Cuando yo muera en la cruz del Calvario, la expiación va a ser por todas las naciones, para incluir a todas esas naciones que ustedes han dejado fuera, y lo vemos ya inmediatamente en el día del Pentecostés, ¿no? Donde ya hay gente, aunque eran judíos prosélitos, pero ya hay gente de todos lados. ¿No? Algo que también es importante mencionar, que lo vamos a estar viendo durante el Evangelio de Juan, es que cuando el Evangelio de Juan se refiere a los judíos, no se está refiriendo a los judíos normales, sino a los fariseos. Esto es algo bien importante que no sucede en ninguno de los demás evangelios. Se está refiriendo a los líderes judíos. Eso lo van a ver porque, y de repente esto confunde a la gente. ¿Por qué? Porque de repente dice, y entonces los judíos le dijeron esto. O sea, no está hablando de los judíos, digamos, de a pie. Está hablando del liderazgo. Y lo van a ver que siempre dice, por causa de los judíos, o porque temían a los judíos, porque temían no sé qué. Es precisamente, está hablando de liderazgo. Esto solo sucede en el Evangelio de Juan. Sí, solamente se habla de eso, entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, lo del látigo, solamente Juan lo menciona, que no hay una evidencia que los haya lastimado ni nada, pero lo que el comentario de Mundo Hispano lo mencionaba, acerca de cómo es posible que un solo hombre, si cuando levanta el látigo haya infundido temor en las personas, que hasta el punto de volcó mesas, desparramó el dinero y todo, y todos hicieron caso, o sea, todos fueron impactados por eso, entre en medio de la cantidad de personas que lo hicieron. Ahora, imagínate esto en un mercado, en un bazar, lo hago yo, lo hace alguno de ustedes, nos linchan. Claro. Salimos de ahí. Claro, no, pero yo creo que ya es precisamente por el impacto que ya había causado autoridad, Jesús y la autoridad que tenía, y que a la hora que lo hace, pues todo el mundo se cuadra, ¿no? Y pues los otros se quedan así como por miedo a la reacción que vas a tener contra Jesús. Dice, no. Y precisamente, o sea, hablando de eso, o sea, se dice, está la frase enseguida, un verso, ¿no? De que dice que el celo de su casa lo consumía. Claro, un salmo, ¿no? Sí, o sea, es un salmo, el Salmo 69, pero, o sea, en cuestión de eso, vemos que lo consume hasta el tal punto que llegamos a lo que decías tú ahorita, o sea, que Jesús no solamente lo dice, sino que va a la muerte, va a la cruz, porque lo consumía la necesidad de que hubiera esperanza, que hubiera entrada directa, ¿no? Que se rompiera ese distanciamiento que había, esa división que el templo tenía. Exactamente. Él la rompe, ¿no? Otra cosa que creo que también es importante mencionar es cuando estén estudiando, si ven que dice, porque entonces se recordaron lo que el profeta decía, no se queden, lo decía un profeta. O sea, vayan, busquen la cita, seguramente lo van a tener en la referencia abajo, si es que tienen una Biblia, no necesariamente de estudio, pero de referencia. Vayan y lean toda la profecía, porque muchas veces ahí van a encontrar más información respecto al pasaje que están leyendo, y les va a abrir más los ojos de lo que está pasando. De hecho, si tan solo la gente le pusiera atención a las referencias de su Biblia, aprendería demasiado. No tendría que
Claro que podemos hacerlo, son herramientas necesarias como ChatGPT y todo esto, comentarios bíblicos, pero tan solo una persona que dijera, voy a estudiar la pura Biblia y me voy a ir a las referencias y a las cruzadas que la Biblia me da, aprenderíamos demasiado de la palabra de Dios. Entonces le recomendamos ampliamente esto, pero yo quiero que nos pongamos a pensar en este cuadro. La gente está esperando, o el pueblo está bajo el yugo de Roma, están esperando a un Mesías que los va a liberar del yugo de Roma, y cuando llega su Mesías, o la persona que afirma ser el Mesías, que es Cristo, llega y les destruye su templo. O sea, también los judíos no estaba tan fácil como decir, mi Mesías viene a destruirme la figura central de nuestra religión, que es la casa de Dios. O sea, vienes a destruir la casa de Dios y me dices que eres el Mesías. O sea, vemos la radicalidad de Jesús, y que también yo pienso ser un judío en el tiempo de Jesús y creer en él, pues no estaba fácil. También así como que fácil, ¿no? No, digo, bueno, todos sabemos que realmente el hecho de creer en Jesús ya es, o sea, hay un mover del Espíritu, ¿no? Dice la palabra que nadie va al Padre si no es a través de Él, y nadie viene a Jesús si el Padre no lo atrae, ¿no? Entonces, obviamente hay un mover ahí, ¿no? Primeramente, pero aún, o sea, yo me pongo a pensar, estar en esa época y ver las cosas, o sea, uno ver los milagros, es decir, sí, pero luego tienes la presión del liderato, y luego tienes, o sea, que dicen, no le hagan caso a este tipo, está loco, está no sé qué, o sea, debe haber sido como algo conflictuante para el creyente de a pie, ¿no? O sea, no quiero negar, o sea, debe haber sido muy impresionante ver los milagros de Jesús, obviamente, pero ¿a quién le hago caso? Debe haber tenemos que entender eso, o sea, para el judío el templo era el lugar de encuentro, era su lugar de encuentro con su Dios, y era su lugar de reconciliación. Y ahorita ya podemos leer a grandes comentaristas y tenemos 2000 años de teología. Oh, sí, claro, pues Jesús es el nuevo templo y tabernaculizó, y ahora él iba a cumplir las expectativas del templo. O sea, ahora está muy fácil, pero nuestra experiencia, pero o sea, estás viendo un judío que dice, nuestro gran templo, wow, que los construyó Herodes, y aquí venimos y cuando peco, oye, estás destruyendo donde yo vengo a reconciliarme con Dios, claro. Pues, ¿qué onda agarras? No solo eso, o sea, vemos, no sé, en Hebreos, que tenemos a un sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, y lo vemos fácil, bueno, pues gracias Dios que puede interceder por nosotros, ya podemos llegar al trono al trono de gracia, Hebreos 4, ¿verdad? A orar y alcanzar nuestro perdón. Nuestro perdón, y es fácil, ¿no? Pero en ese tiempo tenían que hacer todo un proceso ritualístico, que además era ordenado en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, o sea, y ellos habían sido criados de esa manera, y no solo criados por sus padres, sino por los padres de los padres de los padres de los padres. O sea, era una cultura. Entonces, Jesús viene a romper todo eso, y pues, obviamente, debe haber sido difícil. Sí, pues yo creo que ellos sentían hasta cierto punto que lo que Jesús hacía contra ellos era una burla, ¿no? O sea, como dices tú, hablando de la centralidad del templo, por ejemplo, los ritos o el lenguaje que ellos usaban, las costumbres, todos tradiciones, o sea, todo lo que usaban, Jesús lo ataca en cierta forma, o hace parábolas, o habla, ¿verdad?, respecto a eso. Por ejemplo, lo que vemos ahorita del templo, destruyan ese templo y en 3 días Entonces dicen, ¿cómo es posible si este templo duró más de 40 años en construirse? ¿Cómo me hablas tú de eso? Te siento yo que, pues, si lo traes a un tiempo actual, dirías tú, es que lo trompeo, como decíamos ahorita, ¿va? Sí, o sea, por eso escogieron a Barrabás. Pues, no, yo creo que es clarísimo. La salvación es un milagro, es el más grande milagro que hay. Y eso, o sea, eso implica creer en Cristo. Es un milagro. Sí, o sea, es un milagro, dice la Biblia. Entonces, ¿quién podrá salvarse cuando hablan con respecto al rico, al joven rico, que dice, es muy difícil, qué difícil es, o ¿cómo se llama? Que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Que es más fácil que un camello, tal, ¿no? Entonces dice, y entonces, ¿quién podrá? Los discípulos dicen, ¿y entonces quién podrá salvarse? Y Jesús, ¿cuál es la respuesta que dice? Dice, para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces, eso te puede hacer ver que cualquier hombre puede llegar a los pies de Cristo, porque para Dios todo es posible, ¿sí? Pero no es porque, precisamente lo dice Juan, en Juan 1, dice, no por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir por voluntad de carne?
O sea, esto no es porque es que ya le voy a echar ganas. No es del echaleganismo esto, ¿sí? No es de, ya voy a cambiar. No es por ti. No es por ti que te vas a salvar y porque, ya voy a creer en Jesús, ya me voy a portar bien. No, no es por eso. Es porque Jesús hizo una obra en ti, hizo una circuncisión de espíritu en ti. Hubo un cambio de corazón de acuerdo a Ezequiel 36, 26 y 27. Entonces, siempre hay que recordar que nuestra salvación es obra de Dios total. Tú no tuviste nada que ver. Nada que ver. Hay que entenderlo. Él es el autor y consumador de la fe. Bueno, y ya casi para cerrar con este último tema, se me hace muy interesante que durante todo el Evangelio de Juan, que lo hemos estado estudiando en la escuela dominical, ahorita ya vamos en Juan capítulo 11, en la escuela dominical hemos visto cómo Juan manda un mensaje muy recurrente acerca de las señales, de cómo el pueblo de Israel es un pueblo que está enajenado, enamorado de las señales. ¿Por qué? Porque es un pueblo que fue rescatado a través de una señal portentosa como el éxodo, ¿no? Y la intervención de Dios contra los dioses egipcios y todo esto. Y ellos se quedan con este cliché de, es que el Mesías va a ser el que haga señales y señales. Y Juan durante todo su evangelio va a estar demostrando no son las señales lo que tú necesitas entender, sino es creer que este Mesías es Dios en carne. Y que es la única señal. Es la única señal máxima, y lo vemos en la última parte del capítulo, que es en los versículos 23 al 25. Y dicen, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, después de haber destruido gran parte del templo, muchos creyeron en su nombre. No destruido, purificado. Viendo las señales que hacía. Entonces, muchos creyeron en su nombre, viendo. Aquí Juan está haciendo un énfasis muy importante, las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y es importante porque vemos que empieza con el tema de las señales y luego sigue Nicodemo, y Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. Y luego viene la mujer samaritana, sabemos que vienes de Dios porque me has dicho lo que mi pasado. Y luego vamos a ir viendo cada uno de los capítulos cómo el judío estaba terco en creer en Dios por las señales, ¿no? Pues que es que era lo que ellos esperaban. No, y sabían que debía haber, pero la cuestión es, no por eso, no por los milagros es que iban necesariamente a creer, porque vemos que Jesús hace milagros en Capernaum, que es su pueblo, y si bien dice, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Sí. Y ahí muchos no creyeron y dijeron, va a ser más difícil, o sea, va a ser mucho más grande el juicio que Sodoma y Gomorra para Capernaum, y no me acuerdo para qué otra ciudad, que lo que hubiera sido, que lo que iba a ser para Sodoma en el fin. ¿Por qué? Porque Sodoma no tuvo el privilegio de las señales, ¿verdad? Pero aún así no creyeron a pesar de las señales, a pesar de los milagros. Entonces, no es nada más por eso. Volvemos a lo mismo, es por la obra de Dios. La obra de Dios. Bueno, nosotros, que yo pienso que vivimos en un país, y muchos países del mundo viven en un cristianismo privilegiado, un cristianismo sin persecución, sin oposición, y tal vez ya no hay tantas señales, al menos yo aquí en Chihuahua que vivo no veo que haya tantas señales como lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos un gran privilegio que tenemos ya la revelación completa, tenemos montones de información acerca de Jesús. ¿Creen que para nuestra época va a haber mayor condenación o no? Por todos los privilegios que tenemos. Y no creemos. Yo creo que hay mucha incredulidad. Yo creo que se nos va a demandar más por todo esto. Obviamente nosotros no necesariamente nos tocan las señales, puede que a alguno le toque. Bueno, creo que aquí todos somos continuistas, ¿verdad? Sí. Todos creemos que todavía hay milagros, que todavía pueden haber señales, pero creo que se nos va a demandar de acuerdo a toda la información en internet, el acceso que tenemos a la palabra de Dios, que ya en tu teléfono, y creo que muchísima gente ya tiene acceso a teléfonos, a internet, salvo a lo mejor en algún pueblo muy aislado o algo así, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos muchos accesos. Yo más que en cuestión de como juzgar, ¿verdad? Que por este tiempo, vivir en ese tiempo, que sea más, yo siento que tenemos más responsabilidad. Así es. O sea, como cristianos deberíamos de ser más responsables por aprender de la palabra de Dios, por darnos el tiempo de ello
Y ahora ya no partimos, por ejemplo, de, no sé, la generación de mis abuelos, que probablemente para escuchar la palabra de Dios, si no era leerla en la casa, tenían que ir el domingo a la iglesia. Claro. Probablemente en la radio no había programas, no había predicaciones, en la tele obviamente no lo había. Pues hoy nosotros tenemos acceso, como dice Gastón, internet, diferentes plataformas, hay un montón de iglesias con un montón de servicios todas las semanas, hay medios digitales donde podemos consumir también información. Obviamente no todo es bueno, pero o sea, hay para escoger, Claro. hay para hacerlo, y creo que no es tanto en cuestión de un juicio o que se nos va, sí siento que se nos va a demandar más, pero sí parto más bien de que tenemos más responsabilidad como cristianos. Totalmente, sí. Y como bien dices, o sea, simplemente aquí tenemos acceso a poder hacer un podcast aquí para ustedes, ¿no? Y esperamos que Dios bendiga este podcast, y así como en muchas otras iglesias hay podcast, o si no hay podcast, hay estudio bíblico, o hay júntense los miércoles, o hay algo, ¿verdad? Entonces, todos esos accesos, muy probablemente en el primer siglo o en los primeros siglos no los había. Entonces, pues hay que aprovecharlo, y por eso, como bien dice Marco, se nos va a demandar. Hay una frase bien matona de John Piper, no sé si la vieron, ya tiene mucho y lo sacó en un libro, creo, que dice que las redes sociales van a servir en el futuro o en el día del juicio para demostrarnos que sí teníamos tiempo para buscar a Dios. Que precisamente vamos a lo mismo, ¿no? Hablando de una era tecnológica donde hay oportunidad de no estudia el que no quiere, no aprende el que no quiere, desde la malinterpretación de la IA ahora, por cuestión de usarla malamente, hasta la flojera de no hacerlo porque es como un hábito, es un estilo de vida. Es impresionante la capacidad que tenemos como seres humanos para usar las herramientas de manera mala. A veces ni siquiera mala. A nuestro... Lo voy a decir de manera tonta. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial, y ¿para qué la usa la mayoría de los seres humanos? Para hacer avatars de ellos, sí, para subir fotos retocadas, para subir caricaturas de ellos, y no es pecado, pero digo, ¿por qué no la usas para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Así es. Para no ser un ignorante bíblico, un analfabeta bíblico. Siguen produciendo herramientas, las nuevas tecnologías, y las seguimos usando de mala manera. Tenemos la Torre de Babel, se inventó el ladrillo, ¿y para qué lo usaron? Para ser dioses. Y es lo mismo ahora con las nuevas tecnologías. ¿Nos va a demandar Dios? Claro que nos va a demandar, porque tienes una herramienta poderosísima. Por ahí escuché que a partir de la invención de la inteligencia artificial, gracias a ellos se han podido traducir en una velocidad impresionante nuevos testamentos a nuevos dialectos como nunca antes. Es una forma extraordinaria de usar esto, pero no estoy ahí subiendo fotos mías de cómo me voy a ver de viejito, cómo me voy a ver caricaturizado, o poniendo a Steve Jobs enseguida de mí en una fotografía. Y a Messi. Así está la gente con el celular poniendo a Messi. Nosotros pusimos una aquí en la iglesia, ¿no? Pero era chusco. Sí. Digo, ¿por qué? No está mal, pero hay que aprender a usar esto para la gloria de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Por ahí vi que pusieron en el día que pusieron que Messi se convirtió. O sea, ¿por qué ponen eso? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ojalá, digo. Y la gente se la cree. Sí, o sea, no, yo me la creí. Yo lo pensé que era cierto. Pero ya después busqué y ya vi que no era cierto. Nosotros subimos una foto de Messi aquí en la alabanza. Sí. Lógicamente, es algo irreal, pero hay gente que me escribió: Messi fue a tu iglesia. Dios, ayúdanos. De lo que se perdieron, hermanos, por no venir ese día, yo les dije. No, y otra cosa que también considero importante, si están en esa búsqueda, en esa hambre de la palabra y están buscando en internet, mi consejo es: no busquen en Instagram y no busquen en TikTok. O sea, si ven algo en TikTok, si ven algo en Instagram, es un comercial para después ver a esa persona extenderse en eso. No van a aprender de algo que 5 segundos y ya les dijeron según esto lo que ustedes tienen que saber. Así no se estudia la Biblia. Tienen que ir y escuchar, es con paciencia. Y escuchar al maestro que está, en este caso, si está anunciado en TikTok, es un comercial para que vayan a YouTube o a una red social donde puedan hacer la extensión. En este caso, a lo mejor ustedes van a ver este podcast en Instagram, un reel. Pero eso no es, no, pues es que vi el reel, ¿verdad? Pero no, vean el entero, ¿verdad? No necesariamente el nuestro, ¿verdad? Porque a lo mejor pues no somos su taza de té, ¿verdad? No lo entiendo. Pero lo que sí creo es que
vayan y estudien. Al que les guste, estudienlo bien y tengan discernimiento, obviamente, también. De bueno, pues me voy a echar a Armando Alducin, órale, pues, pero no nomás veas el... A la Lucín. Bajo tu riesgo. Lucín, ¿verdad? A la Bueno, Lucín. no, pero creo que es importante, bueno, estudienlo. No, claro, Sí, sí, sí. tengan pensamiento crítico. Si no lo creen, o sea, si no les parece cómo es, bueno, por lo menos tómense el tiempo de escuchar sus Oye, prédicas. la otra vez todo. estaba pensando, Gastón, Alucín fue el geyser de las personas de hace 20 años. Sí, O sea, no es por ser exagerado. sí, no, sí es cierto. Eso es cierto. Y De los latinos. de Sí, los latinos. ajá. Y tiene que agradecerse porque creo que también despertó el inicio en el conocimiento para muchos. Y creo que es normal. Vas a empezar siempre poniendo un pedestal a una persona y con el pasar de los años vas a tener un pensamiento más crítico. Claro. No, y yo le tengo mucho respeto Claro. al pastor Alducin porque tiene, o sea, es una persona que para mí, desde mi pobre discernimiento, es una persona que tiene el Espíritu Santo. Y estudia. Y estudia. Es que su tiempo estudió con lo que tenía, es lo que estamos Exacto, diciendo. O sea, los que exacto. hicieron teología en su tiempo, antes que nosotros, lo hicieron con los recursos que tenían en ese momento. Exactamente. Y hoy nosotros hacer mala teología Y la, con los recursos que tenemos en nuestro tiempo, y la ya predic- es una aberración, no es una blasfemia. y la predicación del Evangelio de Alducin, para mí, es 10 puntos. Eso es algo que quiero aclarar, ¿verdad? O sea, no, yo no, o sea, sí creo que su visión del apocalipsis así, de que los tanques y que las bombas y todo, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Cada quien, También somos hijos de nuestro tiempo. exactamente. Sí. Y yo lo llegué a pensar, ¿verdad? Pero yo personalmente no comparto esa postura en el apocalipsis de los tanques y todo eso, ¿verdad? Pero Pero porque ya tienes más años estudiando. Porque tengo más años estudiando. Al principio se decía, no, y cuando vi lo del Israel, y no, ya vienen, ahora sí, ya vienen los tanques, y vienen... Hay que estudiar la Biblia, amigos. Oye, está difícil tener a Israel como reloj escatológico porque todos los días se pelea con alguien. Sí. Ya, por favor, ya cámbiale el reloj. Sí. Alguien que no se pelee tanto, que se pelee una vez cada 100 más años. tranqui. Estos buscan y buscan con quién pelearse. Sí, está cañón. Bueno, y ya para cerrar el tema de las señales y a ir despidiendo el podcast, la intención de Juan a través de todo el libro va a ser: tienes que creer en Jesús, no por las señales, sino por lo que Él es. Y lo vamos a ver en el capítulo que entra, el capítulo 3, cuando Nicodemo le dice, tú eres enviado de Dios por las señales que haces. Y Jesús le dice, no, yo soy el Hijo de Dios porque yo voy a morir por el mundo y debes de creer eso, que yo soy el que vino en carne y soy Dios. Debes de creer en Jesús no por las señales, sino por lo que Él es. Entonces, así es. ¿algo que quieran agregar para despedir? Pues, lean la Biblia, hermanos. No, yo de hecho el domingo platicaba con Gastón ya al final del servicio acerca de precisamente el nuevo nacimiento, ¿no? Sí. Que a veces como cristianos tendemos a minimizar esa parte como no atribuyéndole un milagro o una señal. Claro. Y creo que Jesús lleva, o vamos viendo el Evangelio de Juan, que lo lleva en ese rumbo. Es el mayor milagro. milagro. Hay muchas cosas, hay sanidad, qué fantástico y qué bueno que se ven en la iglesia, los milagros, la sanidad, las maravillas. Y es importante porque sirve de testimonio también, ¿verdad? O sea, es importante porque tenemos el poder del Espíritu Santo para orar y que estas sucedan. Pero lo más sorprendente y que no podemos producir nosotros, y creo que eso es lo que le da mucho valor, es el nuevo nacimiento. O sea, es el nacer de nuevo, tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Que sigue a Jesús, que quiere seguir sus mandamientos, sus ordenanzas. Y creo que eso lo hemos minimizado mucho tiempo, es retomar esa parte. Algo que el otro día vi algo en las redes, el tipo con más con IQ del mundo, es cristiano y empieza a decir, a dar argumentos de que es el más listo. Pero la Biblia dice que no es por voluntad de carne, no es porque seas muy listo, no es porque, o sea, no es porque por herencia de familia, pues, ni voluntad de sangre. Todo eso se refiere a que no es ni por herencia de que porque eres judío o porque eres muy listo o porque le echas ganas. Es porque naciste de nuevo. Claro. Y el nacer de nuevo no es porque, o sea, porque si no, entonces alguien con IQ pues tiene la posibilidad de salvarse y alguien que no tiene IQ entonces no tiene la posibilidad de salvarse. Eso es lo que estamos argumentando. No tiene sentido. Entonces, porque Jesús es misericordioso, ¿no? Entonces, si fuera así, pues entonces nada más le estaría dando la oportunidad a quienes, a los que son listos. O sea, y lo tenemos desde el que ya estamos hablando otra vez, ¿verdad? Lo tenemos desde la elección de Israel como la nación.
Te elegí no porque eras la mejor. Exacto. No tenías nada especial. No tenías nada, o sea, eras una piltrafa humana, una nación piltrafa, y te Así escogí como mi nación. Te amo. Y creo que hay algo que podemos, y eso lo toma el apóstol Pablo, ¿no? Ahora con nosotros, no porque éramos los mejores, los más inteligentes, sino porque Dios quiso salvarnos. Entonces, bueno, nos despedimos. Este fue el podcast de Filadelfia MX y Ruta Bíblica. Puedes seguir nuestras redes. En YouTube estamos como Filadelfia MX, en Spotify estamos como Filadelfia MX, y por ahí en Ruta Bíblica nada más estamos subiendo Reels, que es en TikTok, y en lo que es en Instagram, para que nos vayan a seguir al podcast ya completo. Entonces, muchas gracias a los que ya nos están siguiendo, a los que se han tomado el tiempo de escuchar el podcast completo, lo valoramos enormemente. Muchas gracias. Compártelo con alguien más y Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con Juan capítulo 3.